Primeramente le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en este lugar. Amén. Porque es una bendición que Dios nos permita estar aquí. Por eso hay que estar agradecidos con Él. Y a ustedes que han venido. Amén. Dios les bendiga a todos. El título es El origen de la Navidad. Vamos a hablar de dónde inició esta festividad. Amén. Vamos a hablar el punto exacto donde se originó. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses 2:8. Y que sea el Señor dándonos entendimiento y que nos abra nuestros oídos para guardar su palabra. Dice la palabra de Dios: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Hermanos, ¿cuántos en el mundo, queriendo estar hoy en la iglesia, no han podido? No pueden estar porque se han dejado engañar de las filosofías y las huecas sutilezas que trae el mundo. Se dejan envanecer por lo que nos presenta el mundo, por sus fiestas, por sus celebraciones, que no van conforme a Cristo, sino conforme a lo que el hombre quiere implantar, que es lo que el enemigo quiere que el hombre tenga en su corazón, en su mente, que anhele lo de afuera, no las cosas que Dios nos quiere dar. Quizás nos habremos hecho una pregunta de dónde todo empezó. Quizás estaremos pensando que fue cuando nació Cristo, que se inició esta celebración. La verdad, esta celebración tiene un lugar mucho más atrás. Esta celebración se originó en Babilonia. Un dato que nos aloja aquí la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 8, 13 y 14, que dice: me dijo después, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. ¿Quién ha oído de Tamuz? ¿O quién cree que sea Tamuz? Shalom, aficionados de la Torah. Soy Michael Root en Jerusalén y estoy en uno de mis lugares favoritos para enseñar en toda la tierra de Israel. Estoy en la boca de una cueva de Tamuz que ofrece un panorama del Valle de Hinnom o Valle de Gehenna, y estoy mirando al este en el tiempo del solsticio de invierno. Esta es la fecha exacta del cumpleaños de Tamuz, quien fue adorado aquí por los cananeos, que trajeron todo su paganismo de adoración al sol desde Babilonia hasta esta parcela de tierra que fue prometida a los hijos de Sem. En esta misma cueva, en el tiempo del solsticio de invierno, se hacían sacrificios de niños o sus misas de niños. Misa significa sacrificio. Fue en este mismo lugar en que aprendimos que los cananeos trajeron a esa tierra algo que los israelitas no deberían de aprender ni relacionarse con ello. Como el Todopoderoso dijo a Israel cuando salieron de Egipto y antes de que vinieran a la tierra prometida, Él dijo: no aprendan las maneras de los paganos, no aprendan cómo ellos adoran y sirven a sus dioses, y hagan lo mismo como si lo están haciendo para mí, porque es una abominación. Es totalmente detestable, repulsivo, putrefacto y vil. No quiero que hagan nada, ni sepan nada de cómo ellos sirven a sus dioses, porque de la manera en que quiero ser servido es de acuerdo a los mandamientos que Él les doy, de acuerdo a los festivales del Señor y de acuerdo al servicio del templo. Fue exactamente al otro lado de este valle, en el monte del templo, que los sacerdotes de Israel debían conducir los servicios de alabanza para la nación de Israel, y ahí es donde el verdadero Dios hizo su morada y donde Él quiso ser alabado en espíritu y verdad. Leemos acerca de la cueva de Tamuz y acerca de la adoración a Tamuz en el capítulo 8 de Ezequiel. Cuando hablamos de Tamuz en el mundo occidental y cuando la gente lee Ezequiel 8 en el mundo occidental, son por la mayor parte totalmente ignorantes de lo que están leyendo. Pero aquí en la tierra de Israel y en esta parte del mundo, esto es conocimiento común.
Todo el mundo en esta área sabe de la cueva de Tamuz, sabe lo que se hacía aquí, saben de las costumbres paganas, saben del servicio de adoración en el cumpleaños de Tamuz en el calendario pagano, era en el solsticio de invierno, pero debemos recordar que cuando se estableció este servicio de adoración fue en el cumpleaños de Tamuz, que era anterior a la procesión de los equinoccios, era en realidad el 25 de diciembre, que es el cumpleaños de Tamuz. Pero aquí en Israel vamos a poner esto en contexto para ustedes porque Ezequiel 8 dice que había sacerdotes Coanín en el templo que estaban de espaldas al templo y mirando al sol y que estaban adorando al sol. Y había una abominación todavía más grande que eran las mujeres en el templo gimiendo por Tamuz. Ahora, lo que quiero hacer es darles un poco de información acerca de esto, debido a la importancia de esta adoración que entró en Israel a través de los levitas y los cohenim a todos los israelitas que se hicieron tan corrompidos que esa es la razón por la que el juicio vino sobre toda la nación de Israel. Primero, las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautividad debido a su adaptación y aceptación de la adoración de los dioses del sol pagano que trajeron de los cananeos, y finalmente Judá se metió en esta misma cosa. En el capítulo 9 de Ezequiel, Ezequiel por revelación vio al espíritu de Yahweh dejar su posición sobre el arca de la alianza y pararse en el umbral del templo, donde la voz de Yah gimió a los ángeles que estaban a lo largo del umbral. Él dijo a uno de los ángeles que tenía un cuerno de tinta que fuera y marcara la frente de cada uno en Israel que estuviera clamando contra las abominaciones que se estaban cometiendo en Israel. Después de que el ángel finalizó su trabajo, regresó. Todos estaban marcados. Después, la voz habló desde la nube de gloria. Ángeles, tomen sus instrumentos de matar y vayan y maten a todo hombre, mujer y niño, empezando en el templo. No dejen un alma, pero no se atrevan a tocar a ninguno con la marca del ángel del cuerno de tinta en sus cabezas, porque son los que han estado clamando contra estas abominaciones. Ahora, para entender totalmente las abominaciones en las que Israel estaba involucrado, tengo que llevarles a la tierra de Sinar, donde la adoración cananea del dios Sol empezó. En la antigua tierra de Sinar, retrocedamos al tiempo de Noé y de su hijo Cam. Dice que Cam tenía un hijo y el nombre de su hijo más joven era Canaán. Canaán estuvo envuelto en una situación con Noé en la que Noé dijo: Canaán está maldito. Canaán va a ser un siervo de Sem y de Jafet. Ahora veamos lo que pasó con Canaán. Su nieto fue Nimrod. En este lado del mundo todos saben quién es Nimrod. La mayoría en el oeste han oído de Nimrod. Pero Nimrod estableció un gobierno universal, un sistema político, económico y religioso en la llanura de Sinar, en el que él era adorado como un dios. Ahora, para acabar esta adoración del dios Nimrod, de acuerdo a unos escritos antiguos, fue Sem, el hijo mayor de Noé, quien mató a Nimrod y esparció las partes del cuerpo a lo largo de la tierra de Sinar, lo que debería haber terminado de manera efectiva con adoración de Nimrod. Pero la mujer de Nimrod, Semiramis, no queriendo dejar que el reino se le escapara de sus manos tan fácilmente, dijo que Nimrod no había muerto realmente, sino que Nimrod había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Y basado en esto, los sacerdotes educados entre los babilonios, los adoradores del Nimrod, establecieron un calendario solar. Los babilonios fueron los que dividieron el año en 4 cuadrantes. El solsticio de invierno, que era el renacimiento del sol, a lo que iré en un minuto. El solsticio de verano, que es el día más largo del año, en el absoluto término opuesto del calendario solar. Y los equinoccios de primavera y otoño. Estas cosas se establecieron de acuerdo como el desarrollo del culto del dios babilónico del sol fue traído a su plenitud
De hecho, el calendario babilónico todavía se usa en el mundo porque los romanos lo adoptaron a través de Julio César, el calendario juliano, y luego fue adoptado y actualizado por el Papa Gregorio, calendario gregoriano. Pero básicamente es el calendario babilónico de adoración al dios Sol. Ahora, ¿qué pasó cuando Nimrod ascendió al cielo? Bastante después su esposa Semiramis quedó embarazada, pero no de la manera que usted esperaría. No, su explicación fue que su esposo Nimrod la embarazó con los rayos del sol y de ella nació el reencarnado Nimrod como Tamuz, y su cumpleaños en el antiguo calendario babilónico es el 25 de diciembre, el tiempo del solsticio de invierno. Ese es el día más corto del año, por cierto, y es cuando el sol empieza su ascensión, y ahí tienen el enlace entre todo el calendario pagano de adoración del sol y los festivales que se originaron en la tierra de Sinar. Ahora, ¿qué pasó con el reencarnado Nimrod como Tamuz, nacido el 25 de diciembre? Uno esperaría que Tamuz viviera para siempre, pero ese no fue el caso. Tamuz fue matado en un extraño accidente en el que fue embestido por un jabalí. Entonces los adoradores de Tamuz designaron 40 días de duelo por Tamuz, porque fue en el año 40 de su vida que él murió. Entonces ellos designaron 40 días de duelo por Tamuz en que los adoradores del sol se negarían a sí mismos placeres terrenales por el placer de Tamuz en la otra vida. Mucho después, Semiramis, su madre, murió, y ella también fue venerada. La historia dice que ella ascendió al cielo y que los dioses la trajeron de vuelta a la tierra en el primer domingo, que es cuando los adoradores del sol adoran a su dios Sol, Nimrod y Tamuz. El primer domingo después de finalizar el canal es cuando Semiramis fue retornada a la tierra en un huevo gigante que aterrizó en el río Éufrates. Este huevo se rompió y de allí salió Semiramis, reencarnada como Astarte, Astarot, la diosa de la fertilidad y del deseo sexual, con pechos descubiertos, que salió del huevo y convirtió un pájaro en un conejo que pone huevos para poder proclamar su divinidad. Ahora, en ese momento, los 40 días de duelo por Tamuz estaban apilados enfrente del día en que su madre se reencarnó como Astarot, la reina del cielo. Y ahí tienen los 40 días de duelo por Tamuz, que ahora se llama Cuaresma, por lo menos en América. Después, el domingo de Ishtar, Pascua, cuando Semiramis se reencarnó como la diosa pagana de la sexualidad, fue cuando mataron al jabalí que mató a Tamuz. Y es por eso que todos comen jamón el domingo de Pascua, Ishtar, para completar la adoración del dios Sol en festival de Ishtar, Astarot. Por supuesto, en el oeste la gente usa la palabra Ishtar como si tuviera algo que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Es puramente adoración del dios Sol pagano. En esta cueva, el 25 de diciembre, a medida que el solsticio de invierno retrocede por un periodo de tiempo, aquí es donde tenían la misa de niño. Misa significa sacrificio. Sacrificaban infantes aquí, en esta cueva, durante la misa del niño. Ahora se llama Misa del Cristo, Christmas, Navidad. Creo que esto ha cambiado de manera bastante, pero todo esto estoy explicando es adoración babilónica del dios Sol. ¿Qué pasa en el tiempo de la reencarnación de Ishtar, Astarte? Y luego tenemos a los sacerdotes paganos, los sacerdotes cananeos, que embarazarían a las vírgenes en el altar de Ishtar, Astarte, aquí mismo en esta cueva. Y un año después, cuando esos bebés tenían 3 meses, ellos sacrificaban a esos infantes de 3 meses, después teñían los huevos de Ishtar, Astarot, con la sangre de los niños sacrificados. Lo asombroso es que hasta ahora podemos caminar desde este valle hasta la puerta de Jaffa, dentro del edificio de una denominación, el domingo de Ishtar, Pascua, y ellos tendrán los huevos de Ishtar, Pascua, teñidos de un solo color, y este color es rojo sangre. Si ustedes preguntan a los feligreses que se sientan en los bancos el porqué del rojo sangre, ellos no tienen ni idea, pero va justo a lo que ocurrió en esta cueva. Esto es lo que Israel adoptó y la razón por la que fueron llevados en cautividad por Salmanásar. Estas son algunas de las prácticas que Judá adoptó.
y que se volvieron parte de su vida de adoración y la razón por la que fueron llevados a Babilonia en cautividad. Al final, habiendo descrito esto, es importante entender que después de que el ciclo de adoración babilónico fue instalado, fue cuando el Todopoderoso supo que no había cantidad de maldad que se pudiera tomar, de la que ellos se apartarían. Entonces, Él decidió confundir los lenguajes y en ese momento, Él dispersó a esta gente de acuerdo a sus lenguajes por toda la tierra. Es por eso que hasta ahora ustedes ven que Júpiter, el dios griego del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Ra, el dios egipcio del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Mitra, el dios sol romano, el que Constantino adoraba, nació el 25 de diciembre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que la adoración de Ishtar hasta ahora se encuentra también en áreas tan remotas como China, Rusia, Japón, América y Canadá? ¿Por qué? Porque cuando Dios confundió los lenguajes, Él dispersó a esta gente por toda la tierra. El Todopoderoso dice, no puede ser, no puede ser. Y Él dice que cuando la iniquidad de los amorreos, que es una de las familias de los cananeos, sea completa en la plenitud del tiempo, Él va a sacar a los israelitas de Egipto para habitar esta tierra y purgar de esta todo vestigio de adoración pagana al Dios Sol, para que la adoración del Dios verdadero esté aquí en la tierra de Israel. El Todopoderoso nos dijo desde el principio, desde Génesis, salgan de Babilonia. Le dijo a Abraham que saliera de Babilonia, y al final del libro de Apocalipsis, Él dice otra vez, salgan de Babilonia. Ahora, vamos a subir a la región de Galilea, donde fueron sacadas las 10 tribus del norte. También la gente de Sumeria fue traída a esta tierra y trajeron su adoración pagana. En esta área es donde tenemos a los israelitas y samaritanos. Eso es lo que se llama el área de Galilea de las naciones. Y aquí es donde Yeshua vivió y condujo la mayor parte de su ministerio. Y vamos a ir ahora en este episodio. Cada uno de los evangelios trae un aspecto diferente, una faceta diferente de la vida y ministerio de Yeshua. Mateo muestra a Yeshua como el rey, poniendo las leyes del reino. Marcos muestra a Yeshua como el siervo, siempre trabajando para el reino. Lucas muestra a Yeshua como un hombre, lleno de compasión y entendimiento de la condición del ser humano. Y Juan muestra su divinidad como el Hijo de Dios. Uno no puede tener una visión completa de la vida de Yeshua leyendo solamente un evangelio. Uno no puede tener una visión de un incidente leyendo solamente un evangelio. Uno necesita tomar todos los relatos de los evangelios para poder tener una visión más completa de nuestro Señor. Pero hasta esa visión será plana, una caricatura monodimensional, sin el fondo del paisaje pintado por la Torá y los profetas. Los evangelios no se soportan solos en el tiempo y la historia. La importancia de los evangelios no se soportan solos en el tiempo y la historia. La importancia de los evangelios disminuye si son considerados fuera del contexto de la Biblia. Se necesita toda la palabra para ver el paisaje en que Yeshua se movió y ministró. Debemos de entender totalmente las fiestas del Señor de la primavera, que son, como Pablo lo pone, sombras proféticas de cosas buenas por venir, si hemos de entender el paisaje de los evangelios. Y debemos entender cómo el Mesías cumplirá las fiestas del Señor del otoño, si hemos de entender el libro de Apocalipsis y vivir los capítulos finales del libro de los Hechos. Hashana Rabbah, o como los griegos dirían, ¿qué quiere decir esto? Amén. Pero hay algo, muchos pensamos, bueno, pero aquí no se está hablando directamente de Jesucristo, que fue el que nació el 25 de diciembre. Porque estamos hablando desde el Antiguo Testamento, antes de que Cristo naciera. Pero después de que Cristo nació, llegó un personaje que vino y cambió la historia, que fue Constantino el Grande, a través de su visión y la cruz. Acontecimientos que tuvieron lugar y que se han considerado por algunos historiadores como el más importante de toda la historia, antigua en términos de definir y dar forma al mundo moderno. ¿Quién fue Constantino? Él fue el emperador, fue considerado como Constantino el Grande. La visión de la cruz que Constantino tuvo
fue en un momento de una gran batalla sangrienta que se iba a librar en el puente de Milvio. Que esta batalla se libró en Roma frente al puente de Tíber. Cuando Constantino iba con todas sus tropas a enfrentarse allí para apoderarse de este lugar, antes de la batalla tuvo una visión, vio una cruz en el cielo. Constantino en ese momento no se proclamó cristiano ni promulgó su fe. Él libró la batalla comúnmente. Pero en el año febrero 13, él fue dando forma a su fe, a su conversión en el concilio de Milán. ¿En qué consistía este edicto de Milán? Consistía en devolverle todas las posesiones que se fueron confiscadas a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Les devolvieron sus bienes, sus dineros, todas sus posesiones. Y también decían de que aquellos cristianos que fueran estudiosos, que fueran inteligentes, serían puestos en lugares altos del gobierno de Roma, dirigido por Constantino. Esto fue lo que hicieron en el concilio de Milán. Pero ¿qué hizo Constantino? Recogió todas las adoraciones paganas de diversos pueblos y las introdujo en el cristianismo. La nueva fe proclamada por él. Por eso hoy en día ustedes ven que cuando se celebra la Navidad, la Semana Santa, muchas otras fiestas, ven que todo está lleno de paganismo. Porque eso fue lo que hizo Constantino, introducir todas estas cosas y cristianizarlas, pero él las implantó allí, para que todos los pueblos con esta nueva fe no se apartaran, la aceptaran, porque no pudo a filo de espada, lo hizo por medio de lo espiritual, por medio de la fe, la creencia, y los pueblos vieron esto bueno a sus ojos, así que aceptaron la propuesta de Constantino. En el año 337 muere Constantino, y no fue hasta sus 40 años que Constantino proclamó su fe oficialmente ante toda la gente. Pero ahora viene algo, la opción de la Navidad como 25 de diciembre, o la primera Navidad que se celebró, la adoptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo, para permitir la conversión de los pueblos paganos. En Antioquía, probablemente en el año 380, un monje llamado Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el 25 de diciembre, aunque parte de la comunidad ya hace algunos 10 años atrás celebraba el nacimiento, pero no como hacia Cristo, sino a su Dios Sol. Después de esto, hubieron otros acontecimientos que era social y principal en Roma, que llegaba a su apogeo el 25 de diciembre, para hacer más fácil que los romanos pudieran convertirse a esta nueva fe que se promulgaba. El Papa Julio I pidió que en el año 350 después de Cristo, que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha, y finalmente el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el año 354 después de Cristo. Aquí estamos viendo que Constantino impulsó lo que se celebraba en Babilonia, y los romanos lo adoptaron como celebración cristiana. Así que ya no se celebraba la adoración a Mitras, sino a Jesús como Cristo que nacía el 25 de diciembre. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo en esta fecha. Esto quiere decir que para ellos era demasiado importante, y si Constantino o los papas de esta época lo cambiaban, habría tremenda conmoción, porque ya los paganos, los romanos y muchos judíos israelitas ya habían tomado esta celebración adoptada como un 25 de diciembre. La primera mención de un banquete de Navidad en la fecha que en Constantinopla data del año 379, bajo Gregorio Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquía hacia el año 380. En Jerusalén, herejía en el siglo IV. Atestigua el banquete de la presentación 40 días después del 6 de enero, el banquete de diciembre, que alcanzó a Egipto en el siglo IV.
que este banquete para ellos, que es lo que hoy se conoce como la Epifanía, que es el 6 de enero, cuando supuestamente los tres reyes magos visitan a Jesús. Pero esto era la celebración pagana que hacían los romanos, que para ellos era el primer banquete de Navidad, pero la trasladaron al 6 de enero. Sin embargo, los primeros discípulos de Cristo, llamados posteriormente cristianos, en Hechos 11:26, no celebraban la Navidad. Divergencias con respecto a la fecha de nacimiento han hecho que se adoptara el 25 de diciembre como fecha oficial de su natalicio y el 6 de enero como la Epifanía. Esto es algo que nosotros debemos de entender. Se ve un poco raro, un poco extraño, pero este es el origen de la Navidad. Tiene como resumen, pongamos a Nimrod en la cabeza. Muere Nimrod. Con los rayos del sol embaraza a Semiramis. Se reencarna en Tamuz. Tamuz muere a sus 40 años embestido por un jabalí. Y Semiramis, ella, para no continuar perdiendo, para no perder su poder, el reinado que tenía, que le dejó Nimrod, junto a sus sacerdotes paganos babilónicos, proclamaron no había muerto, que él continuaba vivo. De esta manera era que fue dando origen a la adoración del dios Sol. Y a causa de esto comenzaron a hacer ciertos ritos, como sacrificar niños de 3 meses de nacido, como coger muchachas vírgenes y abusar de ellas, para así proclamar la divinidad de Semiramis, de Istar, Astarte o Astaró, que también es conocida como la diosa del cielo, que la Biblia también nos habla de esto. Esto es lo que Israel adoptó, lo que Israel metió dentro de sus fiestas, dejando de lado al Dios verdadero, la adoración verdadera de Dios, porque Dios no ha impuesto ni implantado ningún tipo de celebraciones como esta. Esto fue impulsado por Constantino, que los papas comenzaron a proponer que era algo agradable y que esto ayudaría a que pueblos paganos se convirtieran y que continuaran adorando a sus dioses, pero siguiendo la fe falsa cristiana. Una fe falsa, porque está llena de elementos paganos y sus celebraciones. Como el Todopoderoso dijo a Israel cuando salieron de Egipto, y de antes que vinieran a la tierra prometida, él dijo: no aprendan las maneras de los paganos, no aprendan como ellos adoran firmes a sus dioses, y hagan lo mismo como si lo están haciendo para mí, porque es una abominación, es totalmente detestable, repulsivo, putefacto y vil. No quiero que hagan nada y sepan nada de cómo ellos son firmes a sus dioses, porque la manera que quiero ser servido es de acuerdo a los mandamientos que les doy, de acuerdo a los festivales de Dios y de acuerdo al servicio del templo. Pero vemos que Israel hizo todo lo contrario. Tenemos de tener cuidado de nosotros no ir a caer en las mismas cosas que Israel cayó. Dejó la oración de Dios por seguir las cosas paganas. Participar de esto, estar en estas cosas o desearlas, es estar en contra de Dios, porque vemos que su origen proviene de una persona que se opuso a Dios, inclusive su nombre quería decir opuesto a Dios, que era Nimrod. Entonces vamos a adoptar o vamos a desear estas cosas que fue implantadas por paganos y verlas como si fueran, las pudiéramos llevar a nuestras vidas y continuar una vida cristiana celebrando estas cosas o deseándolas. ¿Creen que Dios va a estar de acuerdo o estará contento con esto? Quizás esta es la causa por muchas cosas de la cual no hay bendición sobre nuestras vidas. En lugar de ver nosotros bendiciones y florecer nuestra vida cristiana, vemos que decae, comienzan a llegar desánimos, y es porque estamos adoptando cosas paganas. Esto fue lo que le pasó a Israel y por eso fue castigado muchas veces. Es mejor caer en las garras del enemigo que caer en las manos del Dios vivo. Ellos soñaban con la tierra prometida, pero por irse en contra de las cosas de Dios, ninguno de ellos pudieron ver, solamente unos cuantos pudieron entrar, ni siquiera Moisés. No permitamos que esto llegue a nuestras vidas y no podamos llegar al reino de Dios y alcanzar esa salvación. Que no nos vayamos a quedar como Israel, fuera de la Canaán espiritual. Amén. Hemos de tener cuidado con esto. Ya conocemos cuál es el origen de la Navidad, su inicio, su principio.
Ya sabemos dónde se originó, ya sabemos qué conlleva, qué trae, qué es lo que se adora. Por eso vemos que todo tuvo inicio en Nimrod. Por eso muchas veces, quizás ustedes no sabían que esto se inició en este acontecimiento. Por gracias a Nimrod, desgraciadamente, esta celebración fue tomando lentamente forma. Constantino la moldeó proclamando una fe, y los nuevos papas que se levantaron la introdujeron como nueva celebración y festividad cristiana, como 25 de diciembre del nacimiento de Cristo, que realmente es el nacimiento del Dios Sol, Tamuz, o Moloch, o Mitras, como lo deseamos llamar, pero sigue siendo el mismo y la simple adoración a Satanás, porque él es el originador de la mentira, del engaño, y él es el que promueve todo esto y utiliza a muchas personas para esto. Y allí es donde entra la sabiduría de los hijos de Dios, para no caer en este juego. Porque recuerden que la palabra de Dios nos dice que Satanás utilizará todo tipo de artimaña, de engaño, para poder llevar consigo, si es posible, a los elegidos. Nosotros somos elegidos por Dios. No debemos de permitir que estas cosas lentamente nos arrastren, nos aparte de Dios. Porque celebraciones paganas no son las que Dios quiere que ejerzamos en nuestra vida cristiana. Es su mera adoración verdadera del Dios vivo, del Dios que está con nosotros a diario, que nos lleva en sus brazos cuando estamos en dificultades, cuando estamos en penas, en lloro, en enfermedad. No un Dios que ha muerto, que ha nacido muchas veces y que lo han inmortalizado a través de muchos nombres en todo el mundo. Esa celebración pagana se festeja en todo el mundo con diferentes nombres, pero sigue siendo el mismo Dios Sol. Pero nosotros adoramos a un Dios que desde el principio ha estado, que formó los cielos y la tierra, que es Jesucristo, que no ha cambiado, que no se ha transformado, que ha sido el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. Amén. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Ninguna pregunta, totalmente claro. Vamos a poner nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este nuevo conocimiento que nos ha permitido conocer.